Adelante, Penélope. ¿Qué tal, amigos? Como siempre, un gusto saludarles en este espacio de Plenilunia junto a ti. Y hoy con un tema realmente de gran actualidad. Vamos a platicarles, como ya lo habíamos establecido previamente, sobre qué es lo que hay detrás del desarrollo de la vacuna para COVID-19. Y pues está con nosotros un experto realmente en el tema. Hemos invitado este día aquí con nosotros al químico Josué Bautista Arteaga. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia. Él es químico farmacéutico industrial, egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Además, cuenta con 15 años de experiencia en la industria farmacéutica y nos da verdaderamente un gran gusto recibirlo en este espacio. Químico, gracias por estar con nosotros. Penélope, muy buenas tardes. El gusto es mío y el gusto es nuestro a nombre de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia. Muchas gracias por brindarnos este espacio. Para nosotros es una gran fortuna poder estar aquí porque sabemos que de la mano de Plenilunia vamos a poder llegar a miles de familias en aras de poder maximizar y sobre todo beneficiar a las personas de la noble labor que hace la farmacovigilancia. Le envío un cordial saludo a tu audiencia y a todos tus seguidores a través de esta transmisión. Pues para comenzar, Químico, y antes de entrar ya exactamente al tema que nos convoca este día, quisiéramos que nos explicara un poquito qué es esto de la farmacovigilancia y pues cuál es la importancia para la salud de todos nosotros el que exista esta actividad. Sí, claro. Mira, la farmacovigilancia es una, déjame decirlo así, una herramienta que nos ayuda a cuidar la salud de las poblaciones. Por eso se dice que la farmacovigilancia es un instrumento esencial de la salud pública, en donde la materia primaria del hacer de la farmacovigilancia es vigilar la seguridad de los medicamentos, tanto en su fase de investigación, es decir, la fase en la que se desarrolla el medicamento, como una vez que ya se encuentra disponible en el mercado. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando desarrollamos un estudio clínico, cuando se investiga un medicamento, se lleva a cabo en ambientes controlados. Los pacientes que son parte de esta investigación son seleccionados de manera muy específica, que tienen que cumplir criterios ya predefinidos. Los médicos que se encargan de atender y diagnosticar a estos pacientes siguen protocolos estandarizados de la atención al paciente y sobre todo del monitoreo del mismo. Inclusive el paciente recibe una educación muy específica en materia de la enfermedad para la cual está siendo tratado, el medicamento que está recibiendo y muy importante, la forma en que lo debe utilizar. ¿Qué pasa en la vida real? Una vez que el medicamento ya está siendo comercializado, pues es bien sabido que nosotros como pacientes, pues algo que nos caracteriza es que no siempre seguimos las indicaciones del médico, pero más allá de eso, no siempre vamos al médico y en consecuencia, el exponernos a un medicamento para el cual fue diseñado de una forma específica en otra circunstancia, nos puede llevar a que se generen ciertos eventos que no queremos que sucedan en el paciente y que queremos en consecuencia estar muy atentos para ver cómo se está comportando este medicamento ya en la fase en la que se encuentra comercializado, es decir, en la que ya la puede utilizar la población en general. Y en esto es en lo que versa la farmacovigilancia, en poder ir monitoreando a los medicamentos durante todo su ciclo de vida, desde que inicia su investigación hasta que está comercializado y hasta que sale del mercado por las circunstancias que éstas sean. ¿Y cómo se relaciona la farmacovigilancia en el desarrollo de nuevas vacunas? Como te lo mencionaba, el desarrollo de los medicamentos va acompañado de la vigilancia de la seguridad de los mismos. En este caso, una vacuna o cualquier otro medicamento, en su desarrollo hay dos grandes parámetros que se tienen que evaluar. La eficacia, es decir, el efecto que esperemos que esté otorgando, en este caso una vacuna nos va a inferir una protección contra un microorganismo, contra una patología que cause algún microorganismo o virus, como es el COVID-19, pero también la seguridad, es decir, todas aquellas situaciones que se presentan por el uso de ese medicamento o vacuna que son diferentes a lo que estamos buscando que le suceda al paciente.
La farmacovigilancia se encarga de colectar todos estos datos de seguridad en aras de poder ir diciendo y evaluando en cada una de las fases del desarrollo de la vacuna si los datos de seguridad siguen siendo de alguna forma confiables en relación al beneficio que estamos esperando y que si no estamos poniendo en riesgo o en mayores riesgos a los sujetos de la investigación más allá de los beneficios que les pueda dar ese tratamiento. Déjame, trato de ejemplificar de una manera aún más simple. Si tú tienes un dolor de cabeza y tomas un medicamento para el dolor de cabeza, lo que tú esperas es que te cure ese dolor de cabeza. Pero ¿qué pasaría si derivado de la toma de ese medicamento que efectivamente te cura el dolor de cabeza, tú puedas sufrir algún evento que ponga en riesgo tu vida, alguna situación que te genere una discapacidad? Ahí el riesgo que se está generando en comparación al beneficio es mucho mayor. ¿Qué es lo que hace la farmacovigilancia? Trata de poner en una balanza los beneficios versus quién, en comparación en quién, a los riesgos. Si ese medicamento para el dolor de cabeza provoca que se te caiga el pelo, sin duda estaríamos enfrente de un escenario en el cual yo diga, híjole, no creo que el riesgo de que se le caiga el pelo sea equiparable a que le quite el dolor de cabeza. Pero la farmacovigilancia no solo es decir, bueno, este medicamento provoca pérdida del cabello que no se comercialice. No, como te decía, trata de poner en una balanza los beneficios y los riesgos. ¿Qué pasa con las terapias que se utilizan para el manejo de patologías relacionadas con el cáncer? Es bien sabido que ese tipo de terapias puede llegar a generar una pérdida del cabello. La pregunta sería, ¿por qué se comercializan este tipo de medicamentos? Porque el beneficio que te puede dar ese medicamento, sin duda, comparado con el riesgo de la pérdida del cabello, es aún mayor. ¿Por qué? Porque si no recibes un tratamiento para el manejo de esa terapia, pues sin duda estarías poniendo en riesgo tu vida, no así con el dolor de cabeza. Es decir, la farmacovigilancia siempre trata de ponderar el riesgo que se presente en comparación al beneficio. Claro que sí. Bueno, y entonces ya pasando específicamente al desarrollo de nuevas vacunas químico, ¿cuáles son las etapas por las que tiene que pasar el desarrollo de una nueva vacuna precisamente? Claro, mira, afortunadamente la ciencia nos ha demostrado que se trate de una vacuna o de un medicamento biotecnológico o de una molécula simple, el camino es el mismo, si me permites decirlo así. Hay dos grandes etapas en el desarrollo de los medicamentos y de las vacunas. Una etapa que se considera la etapa preclínica, que es esta etapa en la cual probamos esa molécula, probamos esa vacuna en modelos animales para evaluar qué, su seguridad y sin duda su eficacia. Si los resultados de esa etapa preclínica son positivos, entonces nos movemos a una etapa que se llama la etapa clínica, en donde ahí ya no trabajamos con modelos animales o con modelos celulares, trabajamos con quién, con seres humanos. ¿Cuál es la situación aquí? Que esta etapa clínica además se subdivide en tres grandes fases, la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. ¿Cuáles son las diferencias entre estas etapas? Primero que nada, lo que vamos midiendo. En la etapa 1, usualmente se trabajan con sujetos sanos, con voluntarios sanos, en donde más que tengan una enfermedad, lo que esperamos ver es cómo ese medicamento se está distribuyendo o cómo esa vacuna se distribuye en el organismo, en aras de validar los datos que desde la etapa preclínica estamos observando, pero también desde la etapa clínica medimos y evaluamos seguridad. La característica de una etapa 1 en la fase clínica es que el número de sujetos que participan en este proceso va alrededor de las decenas. En una etapa 2 ya no solo trabajamos con sujetos sanos voluntarios, sino trabajamos con aquellos sujetos que tengan la patología para la cual se está investigando dicho medicamento. En este caso, en la vacuna, bueno, se trabaja en cualquiera de las etapas con sujetos sanos, pero aquí la gran diferencia está en que ya no trabajamos con sujetos en términos de decenas, sino trabajamos con sujetos de investigación clínica en términos de centenas y seguimos midiendo seguridad y eficacia, que en el caso de una vacuna estamos midiendo la respuesta inmune, qué tanta respuesta inmune se está generando en relación al microorganismo o virus en específico.
Y llegamos a una etapa 3, Penélope, en donde seguimos midiendo eficacia y seguridad, pero ¿cuál es la gran diferencia? Que ya no hablamos en términos de centenas, hablamos en términos de miles. ¿Y por qué es importante seguir este camino? Porque vamos ampliando el número de sujetos que se exponen en relación a tratar de hacer un escenario lo más parecido al mundo real. Por lo tanto, la etapa 3 del desarrollo de un medicamento es sin duda la etapa más retadora de los mismos. ¿Por qué? Porque es aquí en donde prácticamente los sujetos que son parte del desarrollo clínico son el símil de la gente que en el mundo real estaría utilizando dicho medicamento. Y varios de los desarrollos farmacéuticos, sin duda en la etapa 3, algunas veces se llegan y se detienen hasta ese nivel. ¿Por qué? Porque los resultados tanto de seguridad como de eficacia algunas veces no son positivos. Y eso hace que ya no se continúe con la siguiente fase, que es ir a los gobiernos y pedirles que revisen la información generada de este desarrollador en aras de que les otorguen el permiso para comercializar ese medicamento o vacuna en cuestión. Es por eso que varias veces, desde que se mencionó el desarrollo de las vacunas para COVID-19, cuando en gobiernos como el de Rusia o como el de China estaban otorgando autorización de uso en público de alguna forma general de las vacunas sin haber finalizado la etapa 3, pues era muy cuestionable y se cuestionó de manera muy interesante. ¿Por qué? Porque pareciera que nos estábamos saltando este método científico que ha demostrado que si lo seguimos, cuando los sujetos en la vida real utilicen el medicamento, vamos a tener un adecuado nivel de confianza que los va a proteger, que les va a conferir esta protección contra, en este caso, el virus del SARS-CoV-2, pero que además va a ser seguro, es decir, que los beneficios que observemos van a ser mayores en relación a los riesgos. Y entonces, Químico, ya en esta parte donde usted menciona que ya se prueba en este caso la nueva vacuna, ya en personas, y que son 3 etapas de estas pruebas, ¿cómo se hacen, cómo se selecciona primero a quiénes van a participar? Dice que en un principio pues son apenas unas decenas, luego se va incrementando el número, pero ¿cómo se hace esta selección de los participantes y cómo se les va monitoreando lo que les puede pasar? Porque ya hemos sabido ahora que todo el mundo estamos tan pendientes de lo que está pasando con el desarrollo de la vacuna del COVID, pues ya se informa de repente que hubo una reacción muy grave, que presentó algo que puso en peligro la vida de uno de los participantes. Entonces, platíquenos un poquito más de cómo se van dando estas etapas de las pruebas. Claro, mira, antes que nada es importante compartir con el público que el desarrollo y la investigación de nuevos productos, de nuevos medicamentos, de nuevas vacunas, es trabajo de varios equipos, no de un solo equipo, no de un médico, no de un estadista. Es un trabajo multidisciplinario en donde se sientan en una misma mesa, por decirlo así, diferentes tipos de expertise en materia, no solo del desarrollo de los medicamentos, sino de la atención en salud y del manejo de datos estadísticos sobre todo. Y a partir de ahí se escribe algo que se llama el protocolo clínico, que es justamente el documento en el cual se mandata qué queremos estudiar, para qué lo queremos estudiar, en quién lo vamos a estudiar y una vez que lo estudiemos, qué vamos a medir, qué vamos a evaluar, cómo se seleccionan a los sujetos. Pues usualmente, primero que nada, se estudia a la enfermedad en términos de quién se enferma, qué características tienen esos pacientes que se enferman, son más mujeres, son más hombres, todos son de la edad adulta, es una enfermedad predominantemente de la infancia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué otro tipo de patologías sufren estos sujetos que sin duda se van a ver afectados por la enfermedad que yo estoy investigando y para la cual yo estoy generando un tratamiento o en este caso una vacuna? A partir de ahí, en aras de que los datos que se obtengan sean estadísticamente confiables, se generan algo que se llaman los criterios de inclusión y de exclusión, que son elementos que cualquier protocolo de desarrollo clínico incluye. En los criterios de inclusión vamos a decir a quién estamos buscando: sujeto del sexo masculino o sujeto del sexo femenino mayor de 18 años. Criterios de exclusión: paciente
que haya sufrido una enfermedad viral en el último periodo de los 3 meses previos a la inclusión del protocolo. ¿Por qué estamos excluyendo a estas personas? Porque muy probablemente esa enfermedad viral, al querer medir la respuesta inmune, tengamos una serie de ruido en esta medición. ¿Por qué? Porque ya hay una enfermedad viral que recientemente sucedió. Estos son ejemplos en lo general. No necesariamente quiere decir que esto opere en todos los protocolos, pero lo que quiero comentar con esto para poder dar respuesta a tu pregunta es que en relación a estos dos grandes criterios que son los de inclusión y exclusión, que son los que definen el equipo que está involucrado en el desarrollo de esa vacuna en particular, es como se van seleccionando los sujetos. El número de sujetos simplemente opera en relación a los estándares que hoy en día conocemos. Para una etapa 1 es suficiente que utilices sujetos en términos de las decenas. Para una etapa 2 puedes utilizar sujetos en términos de las centenas, y sobre todo que los resultados que obtengas de ahí, si tu denominador fueron decenas, si tu denominador fueron centenas, puedes tener confiabilidad de lo que tú estás obteniendo. Y en la etapa 3 se solicita, dependiendo el tipo de patología, que sean al menos en términos de los millares. Esto es en un esquema general. Habrá algunos otros padecimientos, no como lo es el COVID-19, sobre todo en algo que se llaman las enfermedades raras, donde difícilmente podemos llegar a una etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Son las particularidades, pero en el caso de COVID-19, esto nos permite ajustarnos al menos a estos parámetros que a lo largo del desarrollo de nuevos medicamentos y de nuevas vacunas nos han demostrado que si seguimos este camino, los resultados que se obtengan de estos desarrollos son confiables. Químico, y entonces todo esto que usted nos explica, pues parece que puede llevar mucho tiempo. Y bueno, ya sabemos que en el caso de medicamentos para ciertas enfermedades, pues se tardan años en desarrollar nuevos productos. Sin embargo, ahora en el caso de la vacuna para COVID-19, pues se habla a veces hasta de menos de un año para que pueda estar disponible. ¿Esto es posible? O sea, ¿o qué se están saltando? Usted habla de que no se pueden saltar etapas. ¿Cómo es posible que en este caso de la vacuna de COVID sí estén hablando de tan rápido poder tener disponible el producto? Claro, mira, lo primero que me gustaría comentarte y compartir con tu auditorio es que los desarrollos que hoy en día conocemos, que son públicos y que se están llevando a cabo por diferentes compañías farmacéuticas, universidades, institutos de salud, etcétera, etcétera, están siguiendo estos principios que marca la ciencia de la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. Ninguno de ellos se ha saltado etapas. Lo que nos ha venido a otorgar COVID-19 es justamente retar la forma en la que hacíamos investigación, no en aras de saltarnos las etapas, sino en aras de cómo vamos obteniendo los datos y de qué intervalos o, digamos, espacios estamos dejando entre una fase y otra. Derivado de que en lo general estamos hablando de una vacuna para un virus, sabemos que hay miles de vacunas que hoy en día se están utilizando para proveernos cierta protección en contra de enfermedades virales. Este es un primer principio que ya conocemos muy bien. En consecuencia, esto nos permitió poder acortar cierto tipo de trámites, no solo administrativos, sino científicos, poder tomar ventaja de este conocimiento que ya habíamos generado para las otras vacunas y para cualquier principio de desarrollo de vacunas, en primera instancia. En segunda instancia, las tecnologías para la producción de vacunas hoy en día han cambiado y hemos pasado de modelos tradicionales en donde teníamos que estar vigilando sin duda pureza de ese lote del microorganismo que estamos utilizando. Hoy en día utilizamos vacunas con secuencia de ADE, de ARN, vacunas con una secuencia genética del virus del cual estamos tratando, y eso nos permite dar mejores resultados en términos de la reproducibilidad de ese microorganismo, en este caso de este virus que se está investigando. Se van sumando diferentes esfuerzos que nos permiten ir acortando el tiempo de poder llevar a cabo el desarrollo. Pero además, en el caso específico de COVID-19, ha sucedido una situación muy interesante. Es bien sabido que se pueden combinar fases de la investigación. Entonces, varios de los desarrollos inician sí con la fase preclínica, que es una fase que se tiene que conducir sí o sí,
pero también inician con una combinación de hacer estudio fase 1-2. Estamos combinando dos fases del desarrollo clínico. Estudios fase 2 y 3. Estamos combinando otras dos fases del desarrollo clínico y eso nos va permitiendo ser más rápidos, pero sobre todo más expeditos sin perder el rigor científico. Pues sí, efectivamente, pues qué bueno que afortunadamente están pudiendo aprovechar todo esto que usted nos explica para tener más pronto esta vacuna. Pero doctor, químico, perdón, explíquenos un poco entonces cómo y dónde es donde realmente estamos en este momento respecto a lo de obtener ya una vacuna para el COVID-19, porque, bueno, pues ya hace rato usted también mencionó este asunto de que ya aparentemente en Rusia y en China ya tenían una vacuna disponible. Luego hemos escuchado lo que ya decíamos también de algunas reacciones adversas. Entonces, realmente, ¿dónde estamos ahorita? ¿En qué punto? En que podamos ya tener disponible una vacuna para COVID. Claro, mira, me gustaría poderte brindar, para poder dar respuesta a esta muy buena pregunta, un panorama del desarrollo de vacunas para SARS-CoV-2 para COVID-19. Hoy en día, de acuerdo a fuentes oficiales que utilizan los gobiernos y sobre todo los investigadores y desarrolladores de esta vacuna, hoy en día se están conduciendo estudios para 48 tipos de vacunas contra SARS-CoV-2 o COVID-19. Esto involucra que se están conduciendo en este momento 65 protocolos de investigación clínica derivado de estas 48 vacunas. De estos 65 protocolos, 34 se encuentran en su fase 1, 14 se encuentran en su fase 2 y muy afortunadamente 11 se encuentran en su fase 3. Es decir, hay 11 desarrollos, 11 protocolos que están ya en la fase 3, es decir, prácticamente en la última fase para poder evaluar si la vacuna es segura y es eficaz. Buena parte de estos protocolos tienen proyecciones de finalización para lo que va de diciembre 2020 y primer trimestre, segundo trimestre de 2021. Pero de estos desarrollos hay dos que han sobresalido por el rigor científico y sobre todo por el momento en el que se encuentran y por el tipo de desarrolladores que están involucrados. Tenemos dos grandes desarrollos que tienen y que van a tener un potencial impacto benéfico para la población de México. El desarrollo que está llevando a cabo Pfizer junto con la empresa alemana BioNTech, que se encuentra en su fase 3 y que prácticamente están finalizando la misma a principios del mes de noviembre, y el desarrollo que está haciendo AstraZeneca junto con la Universidad de Oxford, donde también están finalizando fase 3 dentro del mes de noviembre y ellos más o menos estarían en habilidad de enviar información a las agencias sanitarias a finales del mes de noviembre, principios del mes de diciembre. Es decir, al menos en el esquema mundial tenemos a estos dos desarrollados compañías farmacéuticas que tienen una gran experiencia en el desarrollo de nuevos medicamentos y de nuevas vacunas que están prácticamente muy cercanos a la culminación de sus estudios de fase 3 y en consecuencia en la habilidad de poder evaluar en principio al interior si esos resultados son positivos. Y si son positivos, estarán yendo a las agencias sanitarias en un periodo de plazo muy, muy corto. Químico, pero ¿qué pasa cuando se presentan eventos graves de reacciones adversas fuertes de los que están participando en en estas pruebas? ¿O hasta qué momento realmente se decide que sí de plano se tiene que detener y que ya no pueden seguir por esa vía, por ejemplo? Muchísimas gracias por esta pregunta, Penélope. Déjame, te cuento, en el transcurso de cualquier investigación clínica, no es normal, pero sí es esperado que se desarrollen eventos adversos graves. ¿Por qué? Porque como te decía, la investigación se hace en aras de patologías y hay situaciones de los sujetos que son parte del estudio clínico que no podemos anticipar, por un lado. Pero también es cierto que hay eventos que se pueden llegar a presentar
que no necesariamente están relacionados con la exposición o con la administración del medicamento. En un desarrollo clínico, lo que se hace, además de colectar y captar estos eventos adversos graves o no graves que se presenten, es algo que se llama la evaluación de la causalidad. Es decir, es tener que mostrar y dar evidencia de si el evento que experimentó o la consecuencia que experimentó ese paciente fue en relación al uso del medicamento. En el desarrollo clínico que se hace en la actualidad para prácticamente el 100% de los protocolos, hay una característica que se llama doble ciego, que es una situación muy interesante dentro de los protocolos clínicos. Usualmente se trabajan con dos grupos de pacientes. Uno que va a recibir el medicamento que se está investigando, la vacuna que se está desarrollando, y otro que va a recibir placebo, que es ese mismo, de alguna forma, compuesto, pero sin el principio activo, sin, en este caso, la cepa, el componente de ARN, etcétera, etcétera, que se esté investigando. En consecuencia, vamos a tener a un grupo que sí recibe el medicamento que se investiga y a otro que no lo recibe. Lo interesante de que sea una metodología doble ciego es que yo como sujeto que soy parte de la investigación, una vez que firmo un documento que se llama el consentimiento informado, estoy haciéndome consciente de que puedo caer o en el grupo A, que es el que recibe el medicamento, o en el grupo B, que es el que no lo recibe y simplemente le administramos agua salina, por decirlo así, en aras de poder medir si la respuesta que se observa en verdad se deriva de la vacuna o del sistema inmune de cualquier individuo. Entonces, a ese momento, yo no sé qué tipo de medicamento voy a recibir, lo cual, reitero, se le declara al paciente y está científicamente probado y además éticamente avalado. Pero además yo te decía que es un doble ciego. Además, los médicos que son parte de esta investigación clínica, el médico tampoco sabe cuál es el grupo que está recibiendo el medicamento y cuál es el grupo que está recibiendo el placebo. ¿En aras de qué? De evitar subjetividades tanto del paciente como del médico, es decir, para que no evaluemos a favor del medicamento un supuesto beneficio terapéutico o para que no evaluemos a favor del medicamento un supuesto daño por el simplemente hecho de que en la mente estamos coincidiendo que ese grupo recibió la terapia que se está investigando. ¿Qué ha sucedido con estos pacientes, sobre todo para el desarrollo de AstraZeneca y la Universidad de Oxford? Hubo dos pacientes que en principio de cuentas, de hecho, el primer paciente originó que el laboratorio pusiera un stop a su investigación clínica. El evento que se presentó fue una mielitis transversa. Resulta ser que de la investigación que se hizo por parte del laboratorio y que además este laboratorio, conforme a los principios de investigación, mandó estos datos a un comité independiente revisor, se determinó que ese evento no estaba vinculado con la administración de la vacuna que se está investigando. ¿Por qué? Por características del paciente, por la misma naturaleza del evento que se manifestó y sobre todo también por el mecanismo en el cual actúa la vacuna. La mielitis transversa es un evento que te puede suceder inclusive por cualquier infección bacteriana o viral, es decir, no había la suficiente información que le permitiera concluir a los investigadores que ese evento lo originó la exposición al medicamento. ¿Qué pasa con la reciente noticia de la muerte de un paciente en Brasil en relación a este mismo protocolo? De la investigación que se hizo, la compañía farmacéutica declaró poco tiempo después que de la investigación que se hizo se rompió este ciego y se determinó que ese paciente que falleció no recibió la vacuna, lo que recibió fue el placebo, es decir, el paciente murió por causas que serían totalmente ajenas a la administración de la vacuna. Cosa diferente sería si en estos dos escenarios que estamos conversando, en la investigación que hace el desarrollador y el comité independiente que valida, se demuestra que esos eventos se derivaron a consecuencia del uso de la vacuna. Eso nos implicaría sin duda reflexionar y tomar una decisión en términos de la viabilidad de continuar con el protocolo o de simplemente dejar las actividades que se derivan de dicha investigación. Químico, bueno, qué bueno que menciona esto que existen
pues comités que pueden estar evaluando, porque pues muchas veces seguramente hay intereses ahí millonarios de las empresas que están desarrollando nuevos medicamentos, así que pues es importante que personas fuera de esos intereses puedan determinar qué es lo que realmente está pasando. Pero en este campo, en los protocolos y las reglas que se tienen que seguir en cada uno de los países, ¿se tienen protocolos similares en todo el mundo o cada uno de los países tiene reglas diferentes? Mira, yo te podría decir que en lo general los estándares son similares. Por supuesto, dependiendo de la realidad y la infraestructura de cada país, pueden existir ciertas particularidades. Pero muy afortunadamente, por ejemplo, hablando de México y de varios países de Latinoamérica, estamos alineados con las mejores prácticas internacionales en materia de investigación clínica. Tendremos sin duda algunas diferencias, pero son diferencias en un sentido más operativo, más que de el concepto de la evaluación de este beneficio y riesgo de exposición hacia nuevas terapias. En este sentido, pues de manera muy afortunada desde la perspectiva de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia, en México tenemos un marco regulatorio que si se sigue conforme a lo que está escrito, pues bueno, tendríamos la certeza y la confiabilidad de que el protocolo o el medicamento o vacuna que se llegue a aprobar después de que terminen estas fases 3 de los diferentes desarrolladores, pues sería una vacuna segura y eficaz. Y pues desde su punto de vista químico, ¿para cuándo cree entonces, después de todas estas consideraciones que nos ha explicado, para cuándo podríamos pensar que ya estaría disponible en México una de estas vacunas, por lo menos? Mira, es una pregunta muy interesante, Penélope, porque esta disponibilidad de la vacuna, déjame decirlo así, depende de ciertos momentos que se deben cumplir. No solo que el desarrollador haya finalizado su fase 3, ese es uno de los grandes primeros momentos que se deben cumplir y en este caso, tanto Pfizer como AstraZeneca, pues bueno, están muy cercanos a este punto. Posteriormente, lo que usualmente hacen este tipo de compañías farmacéuticas internacionales es que presentan esta información a las grandes entidades sanitarias, que en este caso sería la FDA en Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos en Europa, la EMA por sus siglas en inglés. Una vez que preparan todo el paquete de información que se tiene que enviar a estas agencias, de manera prácticamente en paralelo empiezan a generar los otros paquetes de información que se deben enviar a las otras agencias sanitarias. Y ahí pasamos, de alguna forma, por decirlo así, la estafeta a la agencia sanitaria, en donde dependerá de la agencia sanitaria en cuestión darle celeridad o no al proceso, no solo de aprobación, sino en primera instancia de evaluación de los datos. Y en dado caso de que desde la ventana, desde la óptica de la agencia sanitaria, esos datos sean suficientes y sobre todo positivos, otorgarían este permiso de comercialización. Muy recientemente se ha mencionado en los medios por parte del gobierno y de sus diferentes voceros que se operará para estas vacunas un mecanismo expedito de revisión y aprobación. Por lo tanto, si todo sale bien, nosotros ahora vemos que por ahí el primer trimestre del 2021 tengamos al menos un par de vacunas aprobadas. El siguiente paso, una vez de la aprobación, es la manufactura y la importación. Estos dos grandes fabricantes pues están de alguna forma haciendo manufactura bajo riesgo, es decir, ya están fabricando estos lotes de vacunas a expensas de que probablemente la fase 3 no salga como esperamos y que inclusive, aunque tengan datos positivos, las mismas agencias no les den este permiso de autorización, están trabajando bajo este nivel de riesgo. Una vez que tengamos disponibilidad de la vacuna, el siguiente paso será la importación, pero también la distribución. Y en el caso muy específico de México, pues bueno, con este nuevo esquema que se está planteando de la distribución de medicamentos y vacunas para el sector salud, pues bueno, tendríamos que tener mayores datos de en qué momento se encuentra esta nueva distribuidora que será operada por el gobierno en aras de las capacidades que ellos puedan tener para la distribución de dicha nueva vacuna. Y finalmente, y no menos importante, está el factor disponibilidad
de volumen de vacuna? Pues somos alrededor de 120 millones de mexicanos y los acuerdos que se han hecho con estas compañías farmacéuticas pues nos otorgan diferentes coberturas. Por ejemplo, con Pfizer, que son 2 dosis, se ha firmado un acuerdo por parte del gobierno para adquirir 34 millones de dosis aproximadamente. Esto nos da que podríamos estar inmunizando alrededor de 17 millones de personas. Con la vacuna de AstraZeneca se estarían obteniendo alrededor de 77 millones de dosis y esto nos daría un total de 38 millones de personas inmunizadas. Es decir, por más avance que haya, también seguimos manteniendo el factor disponibilidad del producto porque tendríamos que entender y tener presente que estos grandes desarrolladores, pues por supuesto que no solo el gobierno de México estará buscando que sean sus proveedores de vacunas, sino cualquiera de los gobiernos a nivel mundial en aras de poder hacerle frente a este escenario tan retador. En lo general, los planes del gobierno están enfocados a así poder obtener una cobertura en términos de personas de al menos 116 millones de personas, lo cual es muy positivo. Pero reitero, todo esto está suscrito al exitoso desarrollo de la fase 3, a la pronta presentación de la información al Ministerio de Salud, a las agencias sanitarias. En México es la COFEPRIS, a qué tan expedito sea la agencia sanitaria para revisar estos documentos y en dado caso que así lo consideren conveniente aprobar el uso de los mismos y a la disponibilidad del producto y el esquema de distribución del mismo. Ya que habla de distribución del químico, también, por lo que hemos leído, tenemos un gran reto en el campo de la distribución de estas vacunas, porque se menciona la necesidad de tener una cadena de frío muy importante para poder entregarlas de manera segura. Entonces, eso es un reto todavía mucho más grande. Absolutamente. Y en el caso de las vacunas es un principio que sí o sí debemos hacer cumplir. Porque déjame, te cuento un poquito más de qué tan capaces somos los pacientes de identificar anormalidades en algún medicamento. Cuando hay algún medicamento que expira o que se expone al sol o que se expone a humedad más allá de los niveles recomendados, cuando se trata de un medicamento que es una tableta, que es una suspensión, que es un jarabe, usualmente hay elementos físicos que nos permiten al menos inferir que algo raro está pasando, que algo no funcionó, que algo en su almacenamiento en la farmacia o en mi mismo hogar, algo no funcionó porque veo un aspecto anormal. ¿Qué pasa con las vacunas? Con las vacunas es el escenario prácticamente opuesto. Si no se mantuvo a la temperatura adecuada desde que salió de la fábrica del desarrollador, si no se transportó a la temperatura entre 2 y 8 grados centígrados, si no se almacenó en dicho, déjame mencionarlo nuevamente, almacén entre 2 y 8 grados centígrados, y si una vez que llegó al consultorio, a la clínica, tampoco se mantuvo entre 2 y 8 grados centígrados, al final, tanto el profesional de la salud, que puede ser una enfermera o un médico, como el paciente, estaríamos prácticamente limitados para identificar que hay algo anormal, porque visualmente es muy complicado poderlo validar en una vacuna. En ese sentido, si hubo alguna excursión de temperatura, que es como se le llama, es decir, que no se mantuvo entre 2 y 8 grados centígrados, va a ser prácticamente imposible para el usuario final o los usuarios finales, en este caso profesional de la salud y paciente, poder identificarlo. Y el tema con las vacunas es que cuando se salen de este intervalo de temperatura, en primera instancia afectamos la eficacia de la vacuna, es decir, probablemente lo que se nos inyecte, pues bueno, ya no sirve para nada. Exactamente, en el mejor de los sentidos y en el menos riesgoso de los escenarios, pero algunas veces estas excursiones de temperatura provocan que se generen otro tipo de degradado, se le conoce, y en consecuencia, además de no inferirte la protección, te puede generar algún evento de seguridad, algún efecto adverso que te genere un daño. Es por eso que con vacunas, sin duda, uno de los elementos críticos para asegurar
el adecuado uso final del mismo es este mantenimiento de la cadena de la red de frío. Claro. Pues, Químico, ya empezaron a llegarnos algunas preguntas y comentarios de las personas que están asistiendo a esta plática. Pues le mandan saludos de Ale Lozano y Guille Montes, también Margarita Gracias. Barragán manda saludos y Antonio René Espinosa. Y José Ramos pregunta, si ya tuve COVID y me recuperé, ¿debo vacunarme de cualquier forma contra el COVID-19 cuando haya una vacuna disponible? La respuesta en este momento con la información que tenemos sería que sí, porque como se ha reportado, ha habido pacientes que han expresado y se han contagiado nuevamente de COVID-19. Usualmente lo que sucede con las enfermedades de esta naturaleza, déjame traer un ejemplo, varicela. Cuando nos enfermamos de varicela en cualquiera de nuestras etapas de nuestra vida, nuestro sistema inmune genera algo que se llama la inmunología de memoria, es decir, genera una respuesta inmune para ese microorganismo en cuestión, para ese virus, que puede ser que no lo podamos atacar al 100%, pero que ya queda en nuestra memoria de inmunidad anticuerpos que nos ayuden a atacar a ese virus en cuestión. Es por eso que si ya te enfermaste de varicela, pues dicen, bueno, ya la libraste y ya no te vas a volver a enfermar. ¿Qué ha pasado con COVID-19? Este tipo de virus es tal su expresión y sobre todo el nivel de mutación que tiene, que se ha tenido casos de que se enferman las personas de COVID-19, son positivas a COVID-19, salen de esta infección y meses después pueden volver a adquirir esta enfermedad. Por eso sí se recomienda aplicar nuevamente o por primera vez en este caso la vacuna. Claro. Ahora, Fernando pregunta, ¿existen otras vacunas que ayuden a evitar el contagio de COVID-19? No en este momento, porque COVID-19 es un virus específico y lo que necesitamos es una vacuna que sea específica para ese virus. Es por eso que en este momento no hay ninguna otra vacuna que nos pueda ayudar a prevenir o a conferirnos alguna protección contra este virus. Ahora, Fabián Ojeda dice, ¿cuántas dosis de la vacuna contra el COVID-19 se necesitarán? Ya mencionaba usted que de un par de las empresas requieren creo que dos dosis, ¿no? Así es. Pero Para no la es de vacuna, todas. Ujú. no, no es de todas. Esto va a depender del desarrollador. Por ejemplo, para la vacuna de Pfizer y de AstraZeneca sí se requieren 2 dosis. Hay una tercera vacuna que es que el desarrollador es CanSino. Su desarrollo es en relación a una vacuna que requiere una sola dosis. Todo va a depender del desarrollador y del fabricante de la vacuna. Ok, bueno, por lo pronto no tenemos en este momento más preguntas, Químico, pero si no le importa, ya mencionó usted también el asunto de la, pues, del buen nivel que tenemos en un país como México, de las prácticas y de las regulaciones en materia de medicamentos, pero también mencionó los cambios que ha estado habiendo últimamente respecto a cómo ahora el gobierno se va a hacer cargo de la distribución de los medicamentos, de cómo se van a hacer compras en el extranjero de una gran cantidad de medicamentos para los próximos meses. Químico, de parte de la farmacovigilancia, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen? ¿De qué peligros pudiéramos tener respecto a esa entrada de medicamentos o a ese nivel de que serían millones de quizá de dosis de países que quizá no tienen los mismos niveles que tenemos aquí en México de vigilancia? Claro, mira, desde la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia estamos activamente trabajando en poder de alguna forma vincularnos con las agencias, con la agencia sanitaria en aras de poder tener un mejor entendimiento de cuál es el mecanismo que ellos estarían implementando para la vigilancia de aquellos medicamentos que se adquieran a través de la UNOPS, porque las responsabilidades de la UNOPS, conforme ellos lo han hecho bastante explícito, prácticamente finalizan en la aduana, es decir, ellos se encargan de hacer
esta negociación y esta compra con diferentes fabricantes, y una vez que el medicamento llega a la aduana, la responsabilidad es 100% de el país que lo adquiere. El detalle aquí es que este esquema de compra de medicamentos en el extranjero está de alguna forma vinculado con traer medicamentos que no cuenten con un registro sanitario otorgado en el gobierno, otorgado por el gobierno de México. Y el cumplimiento de las responsabilidades en farmacovigilancia, al menos con el esquema que hoy en día opera, se desprende y se vincula al 100% para los fabricantes con la vigilancia y el otorgamiento de este registro sanitario. Por lo tanto, uno de nuestros primeros elementos de reflexión para este proceso es qué va a pasar con las responsabilidades que dichos fabricantes del extranjero, que además seguramente no tendrían ni presencia u oficinas en el país, ¿qué va a pasar con la vigilancia de dichos medicamentos? Con el antecedente de que de por sí en regiones como Latinoamérica tenemos un subreporte de farmacovigilancia. ¿Qué sucedería con ellos? ¿De qué manera antes de que se finalice esta compra se le van a evaluar su cumplimiento en materia de farmacovigilancia? Y una vez que la misma compra suceda, de qué manera se va a vigilar la seguridad y cuál va a ser el mecanismo para que los usuarios de dichos medicamentos puedan tener una retroalimentación o un canal de comunicación con dicho fabricante en relación a la capacidad de poderle enviar esta información al fabricante y que el fabricante se haga responsable de dar respuesta a estos cuestionamientos o a estos datos que se generen de experiencia de uso en el país. Y no menos importante, cómo las responsabilidades de esos fabricantes estarán a la par de las responsabilidades de los laboratorios que se encuentran adecuadamente establecidos en México. Nosotros celebramos que el gobierno esté fomentando prácticas más eficientes en materia de el manejo del presupuesto, que por supuesto, pues bueno, es una situación positiva, pero nos gustaría tener más información, ya que, pues bueno, esto fue recientemente publicado, avalado, y ya han pasado varios meses y aún no tenemos claridad de cómo el esquema de farmacovigilancia operaría para dichos fabricantes y sobre todo para estos productos que muy probablemente ingresarán al mercado mexicano sin un registro sanitario y sin una oficina adecuadamente establecida que cumpla con la legislación que hoy en día se le pide cumplir a cualquier fabricante establecido en el país. Pues efectivamente preocupante y retadora quizá para ustedes encargados de la farmacovigilancia químico. Tenemos una última pregunta, ya casi estamos por despedir la sesión con usted. Nos preguntan, ¿por qué confiar en las vacunas, químico? Bueno, ¿por qué confiar en las vacunas? Y la respuesta nos la han dado o estas últimas décadas de erradicación de diferentes tipos de enfermedades transmitidas por agentes infecciosos. En las vacunas se han generado ciertos mitos, por ejemplo, que es que una vacuna puede generar autismo. Hubo un estudio que se publicó por ahí el siglo pasado, en la década de los 80s, donde vinculaban el uso de vacunas con la expresión de autismo, sobre todo en población infantil. Por supuesto, todos los gobiernos demandaron a los fabricantes de las vacunas evidencia de que esto es cierto o no. Se hizo una evaluación de esa publicación y se demostró, pues bueno, que la publicación tenía grandes deficiencias metodológicas y sobre todo sesgos muy importantes en la evaluación de los datos. ¿Por qué confiar en las vacunas? Porque hoy en día nos han demostrado que son uno de los elementos más importantes y sobre todo más efectivos para proteger a las poblaciones de enfermedades que en el mejor de los sentidos pues pueden hacernos pasar un mal rato, pero enfermedades que en el otro sentido nos pueden llevar a la muerte. Y ahí está la vacuna contra el cáncer cérvico-uterino, donde, bueno, la incidencia y la tasa de mortalidad en mujeres es realmente elevada y se ha demostrado que con el uso de esta vacuna, pues sin duda otorgamos protección y cuidamos a las mujeres, en este caso en particular. Entonces, las vacunas tienen
gran acervo de información, y el acervo que hoy en día tenemos, el científicamente avalado, nos ha demostrado que los beneficios son muy superiores a los riesgos. Una pregunta más. Nos Claro. dicen, desde la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia, ¿cuál es su visión precisamente sobre los grupos antivacunas? Nosotros, antes que nada, respetamos todas las visiones. Sin duda, cualquier postura es para nosotros muy respetable. Diferimos tal vez de manera muy importante en esta concepción que ellos tienen, en aras de que, nuevamente, enfatizo, los datos que soportan las argumentaciones que estos grupos han generado, la verdad es que no han sido lo suficientemente robustos y sustentados científicamente, como sí lo son los datos que se han generado en relación al uso exitoso de las vacunas. Y en el caso de las vacunas, más allá del desarrollador, están de por medio los gobiernos. Y los gobiernos son muy, déjame decirlo así, rigurosos con la vigilancia de vacunas a nivel mundial. Por lo tanto, si hubiese una situación de salud que nos estuviese indicando de que algo inadecuado está pasando en relación al uso de las vacunas, sin duda sería algo que ya nos hubiese llamado la atención y que varios de los gobiernos hubiesen tomado acción. En los medicamentos hay varios ejemplos donde las cosas a veces no salen bien y el medicamento es retirado del mercado por los riesgos que científicamente se han demostrado que pueden suceder. Así es que, pues bueno, todas las opiniones y posturas son respetables, nosotros diferimos de la misma, tomando como precepto la evidencia científica. Si nos da otros minutitos más, ya habíamos dicho que estábamos por terminar, pero de repente siguen llegando algunas Claro que preguntas de sí. los participantes. Jesús Omar Delgadillo dice, suponiéndose en un caso hipotético de que ya esté la vacuna comprobada y disponible en el país, ¿cuál cree que sea la mejor estrategia para realizar la vacunación de todas las personas, niños, adultos jóvenes, contando también las personas con enfermedades crónicas? Sin duda, esta es una pregunta que, déjenme decirlo así, inclusive nosotros como asociación nos puede llegar a sobrepasar, porque es un esquema muy complejo. Prácticamente los gobiernos y sus correspondientes dependencias en materia de salud tienen una gran labor por hacer en aras de establecer un plan que permita llevar a cabo una inmunización efectiva. Y esta inmunización efectiva, lo que se ha mencionado desde entidades como la Organización Mundial de la Salud y otro tipo de gobiernos, es que tendríamos que empezar con la población en riesgo, que son quienes, los profesionales de la salud, adultos mayores, personas con características que los predisponen a tener consecuencias graves en dado caso de que contraigan esta enfermedad. Aquellas personas que son parte de las actividades primarias del país, que sin duda una afectación en su salud no solo impacta al individuo, sino impacta a la población. Y a partir de ahí, seguir ampliando el mecanismo de vacunación en aras de poder tener una inmunización que nos permita tener a la mayor cantidad de población ya con la aplicación de esta vacuna. Efectivamente, muchas gracias. Jesús López nos dice, ¿la vacuna del COVID-19 tiene efecto en personas con enfermedades hereditarias como el enanismo? Recordemos que las vacunas trabajan bajo un principio fundamental que es exponer a nuestro sistema inmune al microorganismo, al virus que va a desarrollar una patología y que en consecuencia afecte nuestra salud. El enanismo, bueno, está vinculado a una situación en la que no necesariamente tenemos impactado nuestro sistema inmune. Si tuviésemos una afectación en el sistema inmune, probablemente la conversa sería diferente. Por lo tanto, en principio de cuentas, esta situación de salud no debería estar interfiriendo con la capacidad de protección que una vacuna, sea la del COVID o cualquier otra, pueda darnos. Carlos López pregunta, ¿es la misma dosis de la vacuna de COVID para niños y adultos? En este momento, la mayoría de los estudios se han conducido con adultos. Por lo tanto, estamos esperando a que los desarrolladores establezcan
cuáles serían las dosis adecuadas para su uso en pacientes pediátricos. Pues ahora sí que hemos terminado con las preguntas, Químico. De verdad, muchísimas gracias por todo su tiempo, por esta explicación tan clara y tan amplia, pues no solo sobre lo que se está haciendo en materia del desarrollo de la vacuna para COVID, sino también de esta importante labor de farmacovigilancia que se realiza en nuestro país. Pues estuvimos aquí con nosotros, como le decíamos, con el ingeniero, con el químico farmacéutico industrial José Bautista Arteaga. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia y realmente, químico, de verdad le damos las gracias por haber participado con nosotros. El gusto es mío y le envío un cordial saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación, Penélope, y los invitamos a que sigamos manteniendo todas estas reglas y sobre todo recomendaciones en materia de cuidarnos unos a otros ante este escenario tan retador, esperando que ustedes y sus familias se encuentren sanos y salvos. Gracias y gracias como siempre a todos ustedes por habernos acompañado en esta emisión de Plenilunia junto a ti y los esperamos el próximo jueves en este espacio en el que tenemos para ustedes temas de interés en materia de salud. Gracias y hasta la próxima.